la República, Angelino Garzón, propuso una consulta popular, incluso dio fecha a finales de julio, para que la gente de la región vote si quiere que se levanten los paros o si prefiere que la cuestión siga. Eso por un lado. Por otro lado, el presidente Juan Manuel Santos dijo que a él no le va a temblar la mano a la hora de manejar esto con energía. Oigamos al presidente Santos. Nosotros seguiremos defendiendo los derechos de los colombianos porque es la obligación de todo presidente y de todo Estado, todo gobierno. Cuando nos toque actuar con firmeza, no nos temblará la mano y seguiremos también en esa senda buscando la paz, a pesar de las contradicciones. Cuando se requiera firmeza no nos temblará la mano. Eso dijo por un lado Santos, pero uno no sabe si eso se compagina con lo que dijo Angelino Garzón. ¿Será que les falta coordinol o usted cree que están muy bien coordinados, senador Juan Carlos Vélez? A mí me parece que esto lo han dejado avanzar a una situación ya muy difícil de manejar. Este es un paro que lleva ya unos 37 días, ha sido de los paros más largos que ha habido en el país. Cada día la situación se agrava. Cada día se agotan las posibilidades de llegar a un acuerdo porque se van ya quemando todas las cartas, ya se han jugado todas las cartas. Primero mandaron los viceministros, después mandaron a los ministros, ahora entonces sacan al vicepresidente. No queda otra alternativa diferente a que el presidente Santos entonces ya se reúna con los directivos de esta manifestación, de esta protesta, pero ya ese es el último paso. Yo la verdad veo que el gobierno esto le está quedando grande y ojalá pues llegue a un acuerdo. Nosotros estamos y creemos que definitivamente pues lo mejor es que lleguen a un acuerdo, pero ya le va a tocar es al presidente Santos meterse directamente a negociar con los manifestantes porque, como lo acabo de decir, el resto de negociadores no pudieron llegar a acuerdo. Natalia, ¿le quedó grande el paro a Juan Manuel Santos, el presidente, y al gobierno, como dice el senador Vélez? Yo no creo que les haya quedado grande, pero sí coincidimos en que esto se les salió de las manos. No le puede quedar grande porque no puede ser que se haya embarcado en semejante conversación en La Habana y esto le quede grande. Eso me parece inimaginable y también confío mucho en las habilidades del presidente Santos. Lo que uno no entiende es por qué han dejado salir esto de control. Ahora, frente a la cuestión de por qué tiene que ir Santos a ir a dar la cara, yo creo que tendríamos que ver las complejidades del Catatumbo y tal vez hay un elemento histórico que se nos ha salido, digamos, del panorama de evaluación y es la perspectiva de la gente sobre el terreno. Juan Carlos, hay que estar allá, hay que ir al Catatumbo, a mí me correspondió ahora con las inundaciones de Colombia Humanitaria para entender lo que le toca vivir a esta gente. No tienen vías, no tienen un hospital, la situación es verdaderamente paupérrima, pero es que además las heridas también son muy recientes. Solamente en 1999, después de los grandes paros del 96, 97 y 98 y 99, los grandes paros de los cocaleros, entraron los paramilitares en el 99 a Tibú, 3 grandes masacres en pleno proceso de paz, unos 800 civiles asesinados, más de 20.000 personas desplazadas. Por supuesto que esta vez, otra vez en pleno proceso de paz, ellos quieren verle ahora la cara al presidente y que sea él el que les prometa y les hable directamente. Esto tal vez se puede resolver si es él el que asume la situación. Germán Barón Cotrino, ¿usted ve alguna posibilidad de que el presidente Santos meta en cintura a los señores que están en paro y resuelva la situación? Pues evidentemente la va a tener que resolver porque el paro genera una circunstancia de desestabilización no solo a ese nivel, sino que puede tener otras derivaciones. Y creo que, coincidiendo con Natalia, pues es el resultado de una circunstancia histórica muy compleja en donde ya la visita permanente de los ministros del ramo, de las personas que se supone que van a hacer la inversión, y en este caso ya la visita incluso del vicepresidente no lograron resolverlo. Y no lo logran resolver porque creo que ya la gente, después de muchos años, siente que la presencia del Estado solo la garantiza el presidente de la República. Pienso que es la garantía que ellos están exigiendo y pienso que el presidente es consciente de esa circunstancia, sin, como lo ha mencionado él, dejar que se le salga de las manos. Acá por tiempo ya se le salió, por vidas humanas ya se salió y es evidente que es a él al que le corresponde resolver entonces el problema porque es el que genera la credibilidad que le da a estos habitantes
la certeza de que el Estado va a hacer esas inversiones que tanto ha comprometido de tiempo atrás y a financiar lo que inicialmente plantearon, que era proyectos que le permitieran salirse de los cultivos ilegales. Doctor Prada, ¿será que le va a tocar al presidente coger él mismo al toro por los cuernos? Pues pareciera que sí, en la medida en que no le sirvió Fernando Carrillo, les mandaron 5 viceministros, tampoco después fue Lucho con el defensor del pueblo y tampoco después fue el vicepresidente Garzón. Los negociadores de la guerrilla, tengo la impresión que el gobierno está pensando esto, perdón, los negociadores del Catatumbo. Estoy confundido con La Habana. Sí, no. Cuidado. Los negociadores, pues no les sirve nada, no les sirve a nadie. Hay un paquete de propuestas en materia de inversión, como se mencionaba aquí, el hospital, la vía Tibú Cúcuta, la inversión en el cambio del hospital de nivel 1 a nivel 2, todo lo que requiere y va requiriendo la población, más una inversión supremamente importante en materia de cultivos, etcétera, y no sirve absolutamente nada. Me comentaban algunos funcionarios del gobierno, a quien no comprometo, pero lo menciono como fuente, que ojalá lo ideal fuese la posibilidad de dialogar directamente con los campesinos y ya no con tanto intermediario y tanta persona que claramente ha expresado su deseo de no negociar, de no levantar las obstrucciones de las vías, etcétera. Y ese escenario es el que creo yo llevó al vicepresidente Garzón a proponer, hombre, hagamos una consulta. Yo creo que ya Lucho Garzón, allá mismo en la mesa de Tibú, había mencionado la necesidad de hacer una audiencia pública, un gran foro abierto con los campesinos directamente para que la gente directamente exprese lo que quiera. Yo no creo que sea una locura lo que Lucho Garzón y el vicepresidente Garzón están mencionando, y hay que tener un canal de expresión que de alguna manera permita medir la opinión de los campesinos, porque aquí pareciera que están representados por unas personas absolutamente intransigentes. E incluso con la participación del presidente Santos, que es la última instancia, la última etapa, ya después de él, pues a negociar con la divina providencia, si los negociadores que se sentarían con él dicen que no, pues quedamos exactamente en la misma. Luego aquí ya el presidente hizo cambio de actores en el proceso de diálogo. Es bastante probable que lo que se necesite del otro lado de la mesa es cambio de actores también. No solamente entonces que intervenga Santos, sino que miremos con quién se puede dialogar para representar realmente los intereses de los campesinos. Pero fíjense ustedes que también pudo haber un cambio de tono del presidente Juan Manuel Santos, porque ya la palabra diálogo no aparece en las últimas intervenciones del presidente. Todo lo contrario, dice que por la vía de la presión no va a permitir que se impongan zonas de reserva campesina y que cuando toque actuar con firmeza lo hará y no le temblará la mano. Senador Vélez, ¿esto puede querer decir que quizá el presidente Santos esté pensando en menos garzones y más fuerza pública para el Catatumbo? Desde hace un mes que conocimos esta situación que se estaba presentando en el Catatumbo, advertimos que el propósito de los manifestantes siempre había sido el de la constitución de una zona de reserva campesina. Es una propuesta que no solamente han liderado, y yo lo digo de acuerdo a la información que tengo, es que las FARC está detrás de esto y ha querido una zona de reserva campesina estratégica, porque esta sería una zona de reserva que tendría límites con Venezuela y les daría la posibilidad de pasar de un lado a otro siempre y cuando tengan el control territorial y político de esa zona de reserva campesina. Nosotros lo hemos dicho. Entiendo que ya el gobierno se ha dado cuenta un poco tarde que ese ha sido el propósito de estos manifestantes, de quienes están liderando el paro. Lo acaba de decir el representante Prada, que el gobierno les ha ofrecido todas lo que ellos han pedido en materia de inversión social y no les ha servido. Y no les ha servido porque ellos han puesto prácticamente como un inamovible, me refiero a los manifestantes, que allá lo que ellos están exigiendo es una zona de reserva. Y mire quién está orientando esta manifestación, esta protesta, una persona, como lo han mostrado algunos medios de comunicación, que supuestamente tiene alguna cercanía con las FARC. Entonces, pues un señor educado en Rusia, que hoy, que no estoy seguro, no me acuerdo en qué es lo que fue la carrera que él adelantó en ese país, pero muy extraño que él esté liderando una protesta campesina cuando supuestamente su profesión no tiene que ver con el campo.
Representante Germán Barón, cuando el presidente habla de firmeza y después de 36 días de bloqueos que no cesan y los campesinos ya le dijeron al vicepresidente que no le van a hacer ese cariñito al presidente Juan Manuel Santos de levantar los bloqueos, el presidente Santos lo que está queriendo decir es que quizá va a responder con más contundencia para levantar esos bloqueos. Pues yo creo que la posición del presidente, después de haberse comprometido a realizar una serie de inversiones, tampoco va al extremo de simplemente utilizar la fuerza, porque lo que resulta evidente, como lo decíamos en la intervención anterior, es que muchas de esas inversiones ya se les ha prometido en muchas ocasiones. Y creo que el gobierno es consciente de esa circunstancia, entiende que no necesariamente los actores en su integración como manifestantes son todos vinculados a la guerrilla. Yo creo que hay actores que están aprovechando esas manifestaciones de inconformidad también para sacar réditos de orden político. Y no menosprecio, por supuesto, lo que dice el senador Juan Carlos Vélez cuando habla de que pueden estar exigiendo una zona para poder tener algunos propósitos diferentes que le interesan a la guerrilla. Pero tampoco creo que se pueda llegar a un extremo de dejar también como una marcha campesina aislada. Creo que en esto conjugan miles de factores y ahí está la inteligencia del gobierno y la forma en que debe proceder. Primero, porque ni es tan malo ni es tan bueno, y obviamente el uso de la fuerza en un momento dado se justifica si las peticiones no son resueltas de una manera que tenga unos términos, que tenga unos plazos, que se vea probable que van a resultar, y es tal vez esa la razón por la que yo afirmaba que el presidente es el único que da esa certeza. Esos acuerdos, y en un país en donde los ministros muchas veces por sus periodos no alcanzan a permanecer hasta la siguiente protesta, pues hace pensar que en muchas ocasiones esos acuerdos los asume un ministro y otro que viene, así sea de la misma cartera, no los puede resolver y no los puede, no puede ayudar a dirimir esas dificultades. De tal manera que sí, el presidente deberá hacerlo siempre y cuando, bajo la condición de que la resolución de las inversiones ya esté comprometida con unos términos y con unas condiciones que la gente las vea claras. No me iría a los extremos. Natalia, usted pide la palabra y además de lo que le va a responder a los senadores y al representante Alfonso Prada, yo quisiera agregarle una pregunta adicional. ¿Usted le daría hoy la zona de reserva campesina a los campesinos que así la reclaman en el Catatumbo? Pues es que a mí me parece que habría que actualizar un poco algunos elementos aquí, como diría el doctor Alfonso Gómez Méndez, revivamos nuestra historia para actualizar este presente. Mire, respecto a lo que mencionaba el senador Vélez, contarle que las FARC ya tienen el control territorial y político del Catatumbo, eso no es una novedad. La verdad es que no lo es. Incluso este ingeniero del que están hablando, el que mencionaban, ya el señor Iván Márquez aceptó personalmente, nos aceptó a nosotros en la FM, que en efecto este ingeniero ha estado hablando con ellos en La Habana. Es decir, esto tampoco es un secreto. Pero estoy completamente de acuerdo con el doctor Barón en lo que ha dicho. Es que resulta que estas promesas no son novedosas. Olvidan ustedes el plan de consolidación para el Catatumbo, en el que le prometieron en el gobierno pasado, me da pena recordarlo, en este gobierno volvieron a prometerles lo mismo, 2,3 billones de pesos para toda esa región, que es una región gigantesca, increíblemente productiva, muy rica, que es Convención, El Carmen, El Tarra, Jacarí, San Calixto, Teorama, Tibú, toda esa región, les prometieron absolutamente todo. Embalse, les prometieron un sistema de transporte, vías, les prometieron la construcción de viaductos, de acueductos, les prometieron el desarrollo de los centros históricos de los mismos municipios. Lo único que ha llegado a esa zona del plan de consolidación es la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano. Es la única cosa que ellos conocen del plan de consolidación. Sí. Por supuesto que a estas alturas es muy difícil que crean todo lo que han ido a prometerles, porque eso es lo mismo que les han prometido
cada vez que han salido a protestar. Es por eso que están pidiendo la presencia del presidente. Sobre el tema de la zona de reserva campesina, déjeme decirle que no es una cosa novedosa, eso no se inventó en este gobierno, eso es una invención de los 90. Habría que ver exactamente cuál es el modelo. Por supuesto que no se puede terminar creando una fórmula que favorezca a las FARC. Aborrezco la manera como las FARC está manipulando la protesta para ganar fuerza y ganar poder en la mesa de negociación, pero desafortunadamente los hechos son tosudos y no, digamos, no, el saldo del Estado no es el mejor a la hora de pararse enfrente y exigir de la gente una posición distinta. Sí, doctor Prada, ceder o no ceder, esa parece ser la cuestión que enfrenta en estos momentos el gobierno nacional y sobre todo frente a la zona de reserva campesina. ¿Debe dárseles a los campesinos esa zona de reserva? Pues podría ser, pero no el resultado de una presión al presidente de la República a través de las vías de hecho. Eso significaría la crónica de un conflicto, la extensión de un conflicto a todas las posibilidades de zonas de reserva campesina en el país. Precisamente declaró el presidente hoy y dijo, zonas de reserva campesina, sí, en La Habana, terminado, digamos, los primeros 9 ciclos de diálogo, al finalizar en el documento en relación con el desarrollo rural campesino, agrario, pues se planteó la existencia de estas zonas de reserva, su revisión, pero bajo ninguna circunstancia entregadas producto de una negociación a las FARC, ni a ningún tipo de presión fáctica o, insisto, de vías de hecho. Eso sería un error enorme. Eso sería un error enorme que crearía un precedente que sabemos dónde comienza, en el Catatumbo, pero no dónde termina, en cualquier parte del país y con mucha violencia de por medio. 7:27, ya regresamos. Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Natalia Springer, Alfonso Prada, Juan Carlos Vélez y Germán Barón Cotrino. El presidente Juan Manuel Santos, a propósito de la presencia en Colombia de la oficina o de representantes de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la ONU, dijo hoy esto. Y que esas necesidades que tenía el país de tener una oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esas necesidades se han venido desapareciendo. Y le voy a decir que estamos discutiendo si realmente vale la pena prolongar ese mandato o si se prolonga sería por muy corto tiempo, porque Colombia ha avanzado lo suficiente para decir no necesitamos más oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas en nuestro país. Ya es responsabilidad nuestra, somos lo suficientemente maduros para saber que el respeto por los derechos humanos es una obligación de todos y cada uno de los ciudadanos, pero sobre todo del Estado colombiano. A ver, Natalia Springer, usted es aficionada y lee muchísimo de estos temas internacionales. ¿Usted cree que Colombia ya es un país maduro? ¿Usted cree que las amenazas a las violaciones a los derechos humanos han desaparecido de tal forma que ya no vale la pena que haya presencia en Colombia de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos? ¿Es Colombia un país tan maduro como dice el presidente Juan Manuel Santos? Permítame reírme un poco solamente de la afirmación. No solamente necesitamos de esa oficina, sino que ahora más que nunca la necesitamos. Y es por eso que se ha vuelto tan incómoda. Déjeme darle un dato además. Esto ya se venía negociando desde los falsos positivos. Eso desde septiembre del 2008. Se acordó que esa oficina tenía que acabarse y empezó su extinción. De hecho, le recortaron sustancialmente el mandato en la última renovación y ahora empiezan a anunciar lo que ya se sabía, porque eso ya lo sabíamos, y era que iban a solicitar el retiro de la oficina. ¿Por qué le digo que se necesita más que nunca? Porque ahora es cuando vienen la revisión de las cuentas en derechos humanos, que seguramente van a ser muy duras. Los procesos de transición son tremendos, digamos, en ese tema de los balances en derechos humanos. Ahí se necesitaría mucho una visión independiente. Desafortunadamente, esa es la única oficina que estaba diciendo algo incómodo. Las otras son bastante acomodadas, bastante, digamos, complacientes con los gobiernos. Esta es la única que siempre había sido una gran molestia, pues ya va siendo hora de retirarla por lo que significa, con fuero militar, con marco para la paz. Ambas cosas se ha pronunciado en contra de la oficina. Con todo lo que se viene y con los pronunciamientos que ha hecho la oficina, téngalo en cuenta que esto se ha vuelto demasiado incómodo.
Senador Vélez, ¿está de acuerdo con Natalia Springer? ¿Usted cree que Colombia, por el contrario, sí es un país ya muy maduro y que no requiere la presencia de una oficina como esta, de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU? Yo diría que la gran mayoría de países del mundo requieren presencia de las Naciones Unidas en lo que tiene que ver con el control de las violaciones de derechos humanos, pero no me parece que debe hacerse a través de oficinas. Y digo por qué la mayoría de países, porque yo tuve la oportunidad de conocer algo de una manera pues muy general cuando el doctor Angelino Garzón era embajador en Ginebra y era el representante de esa embajada que tiene que ver con los derechos humanos en Naciones Unidas, y vi que quedé sorprendido porque la gran mayoría de países del mundo tiene problemas de derechos humanos. Los Estados Unidos por las ejecuciones judiciales. Me sorprendí, por ejemplo, conocí el caso de Nueva Zelanda por la persecución contra las minorías maoríes, el caso de Australia contra la persecución, las persecuciones contra las minorías étnicas o aborígenes, el caso de los gitanos en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que esa oficina aquí se le ha ido la mano y ha ido un poco más allá. Yo recuerdo como experiencia lo que vivimos con el fuero militar, que este alto comisionado expidió un documento en el cual se oponía en un documento de 7 páginas al proyecto de ley estatutaria del fuero militar. Y me llegó una sorpresa muy grande porque en medio del debate, al menos en el Senado, porque eso llegó para segundo debate, ni siquiera en el primer debate hubo un pronunciamiento, ya que fue una comisión conjunta a la cual el doctor Prada también hacía parte, y me sorprendí porque pues como coordinador de ponentes no tuve acceso a ese documento. Él dijo, el alto comisionado, que se lo había enviado al Senado de la República, le pregunté al presidente, al doctor Roy Barreras, si él lo había recibido. Me dijo que él no conocía ello, pero eso sí, estaba en la primera página del periódico El Tiempo, la crítica que hacía las Naciones Unidas al fuero militar. Perdón, Entonces, muy raro porque nosotros no lo conocimos, y lo lógico es que él sí se opone y le dirige un documento al Congreso de la República, pues lo lógico es que no hubiéramos tenido conocimiento de él. Natalia. Yo siento mucho, doctor Vélez, porque yo trabajé en esa oficina y tengo que decirle que el protocolo es demasiado estricto y ese tema de las filtraciones no existe. Existe un protocolo que no se puede pasar jamás por delante. Los primeros en conocerlas, todos los informes, siempre, en todos los casos, es el gobierno a través de la Cancillería. Y tenga la plena seguridad de que esas objeciones las conocía el gobierno, conocía la Cancillería y se hicieron llegar tal y como se dijo. Natalia, ese tipo de trampas y dobles juegos no pasan en esa oficina. Natalia, la carta fue dirigida al presidente del Senado, la carta no fue dirigida al gobierno nacional. Y yo me sorprendí porque esa carta no la conocimos en el Senado. Y entonces si él tenía reparos al fuero militar, ¿por qué no nos hizo conocer? ¿Por qué se lo hace conocer es al periódico El Tiempo? El Tiempo sí tuvo conocimiento de esa carta y fue publicada en primera página. Entonces esas son injerencias que no nos parece que corresponden a lo que debe hacer este alto comisionado para los derechos humanos en Colombia. Doctor Alfonso Prada, ¿usted haría lo mismo que el presidente Santos, que prácticamente quiere ir a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Bogotá y decirle, como dirán en España, adiós muy buenas? No, yo creo que coincido con Natalia en el hecho de que el momento que vive el país es un momento en que debemos admitir a los acompañamientos de la comunidad internacional. De hecho, lo estamos haciendo en las negociaciones de La Habana y seguramente en el proceso de implementación de los acuerdos se requiere acompañamiento internacional. Aquí están en juego en la mitad los derechos de las víctimas, la reparación, la misma desmovilización, la reinserción de los desmovilizados. Esto yo creo que es un momento y un grado, digamos, de complejidad para el entendimiento y la comprensión internacional que bien vale la pena que la comunidad esté. Pero coincido plenamente también con el senador Vélez y en la crítica, Natalia, que él hacía a la información como fluye. Yo también era ponente y me enteraba solamente por los medios de comunicación de las críticas que hacía Naciones Unidas. No había ningún tipo de esfuerzo. No tengo claro en dónde falla ese protocolo que usted menciona, pero doctor, evidentemente la ausencia de información era tal. Mira, es que no le corresponde a Naciones Unidas entregarle eso a los demás, sino entregárselo al gobierno, claro, y es el gobierno el que se encarga de distribuir. Por eso digo claramente que no sé en qué momento falla ese protocolo y incluyo al gobierno, porque no termina simplemente con el protocolo unilateral de la oficina del alto comisionado o lo que sea, sino además en la forma como se pone en conocimiento las autoridades competentes colombianas que vamos a tomar las decisiones. En este caso era
el Congreso de la República, y ni el gobierno, ni Naciones Unidas, ni nadie nos hacía. Nos enterábamos por los medios. Buena parte de las observaciones que nos llegaban por los medios ya estaban respondidas en modificaciones que habíamos introducido, con posterioridad incluso a las fechas que supuestamente tenían estas comunicaciones. Luego, con un mero diálogo incluso con los congresistas ponentes, se hubieran superado la mitad de las dudas. Y la otra mitad era un tema de interpretaciones jurídicas, de cómo lo lee un abogado de una oficina frente a cómo lo leemos nosotros los abogados en el Congreso de la República. Desfiguraban enormemente cada una de las redacciones, del contexto en el que estábamos trabajando. Y bueno, ¿todo esto para qué? Pues para decir, con todo el respeto, el presidente, como dicen en la calle, ¿no? El presidente está de rabón, es absolutamente cansado del hostigamiento permanente, porque lo hemos vivido en torno a algunas oficinas. Pero insisto, eso no es causa suficiente para decir que no requerimos acompañamiento en un momento tan delicado como el que vive Colombia, pero sí, me parece que el mensaje del presidente a Naciones Unidas y a las oficinas pertinentes en materia de derechos humanos es: acompáñennos con profunda lealtad al proceso que estamos todos poniendo lo mejor de sí para que salga bien. Pero Juan Carlos, yo sí tengo que presentar una propuesta, porque aquí se está confundiendo muchísimo el tema. Hostigamiento ninguno, es que la oficina no se inventa los hechos. Es que no se inventan las violaciones de derechos humanos. Pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de que interpretan las normas a veces de una manera tan Prada, absolutamente desafortunadamente a veces esas interpretaciones han terminado interpretando y el futuro. Mire, lo que le están cobrando a esa oficina, dejémonos de bobadas, es los falsos positivos. ¿Por qué? Porque esa oficina llevó tan lejos ese caso, que es el único caso que está bajo observación en la oficina de la señora fiscal de la Corte Penal Internacional. Colombia es falsos positivos. Natalia, es el ¿cómo único explicas, caso, por ejemplo, esto frente a falsos positivos? Natalia, ¿usted cree entonces que el presidente se lo están Santos cobrando? ¿Usted cree que le está cobrando eso porque los falsos positivos se produjeron en Colombia, incluso cuando era ministro, aunque por supuesto él siempre ha dicho yo tengo que decir que él fue increíblemente cooperativo, y él fue el que destapó eso, pero desafortunadamente ha llegado demasiado lejos, y desde entonces la presión fue tal de parte de las fuerzas militares, porque recuerde cuántos salieron. Es que en un solo fin de semana salieron unos 13 y al final salieron unos 28. Eso fue una purga impresionante, pero y por supuesto hay muchos judicializados. O sea, Santos quiere salir de esa oficina porque se la quiere cobrar, porque esa oficina... No, porque es que viene siendo muy incómoda, y ahora que viene el tiempo de la revisión de los balances de derechos humanos, eso va a ser increíblemente incómodo. Por eso, y se confunde aquí la lealtad con la complicidad y con la complacencia de algunas oficinas que se quedan calladas. Mire lo que hizo UNICEF durante la entrega de los niños en las desmovilizaciones paramilitares. En la legislación correspondiente, y particularmente en el tema del fuero penal militar, cuando estamos regulando cuáles son las competencias de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción penal militar, tomamos una decisión fuerte, que es redactar un delito, para que me entiendan los oyentes, un hecho típico, tipificamos la conducta, redactamos el delito del falso positivo. Es un asesinato de lo más despreciable que puede haber, que no tiene nada que ver con la función del servicio público que presta nuestra fuerza pública, es simplemente un homicidio ofensivo para la sociedad, y lo dejamos radicado en cabeza de la justicia ordinaria. Cuando nosotros hacemos eso con un cuidado, con una redacción que no se nos escape ningún tipo de elemento del mal llamado falso positivo, lo que encontramos es precisamente un abogado que en una oficina internacional lee el texto y dice: no, a mí no me parece. Pero ¿cuáles son las razones para que no le parezca? No, simplemente que los falsos positivos, tal como está redactado, quedan en la justicia penal militar. Eso no es cierto para nada. Ahí es donde comenzamos a disentir, pero no es, como se mencionaba aquí, que estamos pronunciándonos frente a alguna incomodidad por una denuncia de una violación de un derecho humano, sino por la redacción de las normas, que a un abogado le parece que están mal redactadas, pero a mí el abogado nos parece que estaban bien redactadas y que habíamos avanzado. Ahí es donde está la incomodidad, de tal manera que no creo que haya la confusión a la que se hace referencia, sino más bien una inconformidad clara de que a veces hay mucha injusticia en algunos pronunciamientos. Doctor Barón, pero hay una falta de sentido de la oportunidad del presidente Juan Manuel Santos para expresar esas preocupaciones frente a la oficina de las Naciones Unidas, o justamente era el momento para decirlo. Yo creo que tiene molestia porque las interpretaciones, y coincido con lo que dice el doctor Vélez y el doctor Prada,
no han sido afortunadas. Digo que no han sido afortunadas porque también estuve en las sesiones y estuve oyendo los argumentos de una y otra parte de los coordinadores, y lo que sí quedaba claro era que no existía en ninguno de ellos ni en ningún miembro de las comisiones conjuntas la intención de poder salvaguardar lo que eran los falsos positivos. Pero sí resulta por lo menos absurdo que muchas de las interpretaciones que se hacían fueran notificadas por medios y no utilizando los canales normales del organismo que toma la decisión, que es el Congreso, cuando para ese tipo de procesos muchas veces se surten no una sino varias audiencias y varios foros, y muchas veces a nivel regional. Yo no sé cuántos fueron, Alfonso, pero si no estoy mal, en la comisión primera hubo uno o dos y dos o tres posibilidades de asistir regionalmente a la discusión del fuero militar, en donde de todas las condiciones quienes estaban a favor o en contra podían pronunciarse y dejar salvedades sobre las inquietudes que surgían de la redacción. Las que se presentaron y las que se advirtieron en su momento fueron corregidas, y yo acompañé el proyecto en su integridad porque consideré que estaban bien corregidas. Lo que expresó Alfonso sobre el tema de los falsos positivos es así. No hay una sola posibilidad de que jurídicamente uno entienda que el falso positivo queda en la justicia penal militar, porque no tiene nada que ver con su modo operativo. Y entonces no resulta justo que se dé una apariencia de estar transgrediendo una serie de normas cuando la redacción dice algo que es totalmente claro y que ni siquiera tiene visos de ambigüedad, que es lo que uno llamaría la atención en ese sentido. Entonces, como la pregunta era obviamente si debería persistir la oficina, yo creo que sí debe persistir. Yo creo que se vuelve, aunque incómoda en muchas ocasiones, se vuelve absolutamente necesaria como un sistema de alerta sobre muchos de los casos, advirtiendo que, por supuesto, y como lo dijo Natalia, en el caso de los falsos positivos, pues el entonces ministro fue el que mayor colaboración prestó y que quedó pues evidenciado que no era una política, obviamente, ni del ministerio, ni mucho menos del gobierno. Yo tengo... Sí, adelante. Entonces, en ese sentido, yo creo que la oficina debe persistir, pero sí hay que buscarle ajustes a la forma como los presenta, porque en muchas ocasiones, cuando uno mira el resultado de lo que fue una norma, puede haber unas muy malas, puede haber unas regulares, pero yo creo que esta se hizo con el mayor cuidado por las implicaciones que tienen y porque obviamente lo que estábamos era tratando de evitar que se presentara un problema en la interpretación o alguna fuga que se pudiera presentar en la forma en que fue redactada, y creo que eso se hizo con el mayor cuidado y lo reitero, viendo en los ponentes y en los miembros de las comisiones una diligencia para evitar que eso llegara a suceder. Esta oficina del Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pues surgió en las noticias recientemente cuando además rindió un informe diciendo que había habido, pudo haber habido exceso de la fuerza por parte de las autoridades en el Catatumbo. Y vuelvo al Catatumbo no solo por ese paro, sino porque la estrategia del gobierno, y así lo dice hoy un artículo en el diario El Espectador, hasta ahora, ha sido evitar que se unan todas las movilizaciones en Colombia. A partir de la medianoche de hoy, si las cosas no cambian, pues habrá paro minero. A partir del 19 de julio habrá paro de los transportadores, según dijo Pedro Aguilar de la Asociación Colombiana de Camioneros. En La Silla Vacía, en el portal, en la página web, aparece un artículo titulado Los otros catatumbos. La pregunta es, y empiezo con el senador Juan Carlos Vélez, ¿al gobierno sí le está funcionando esta estrategia de impedir que se unan todas las movilizaciones? ¿O será que esto va convertido en una especie de, pues para llamarlo, como lo dijo María Jimena Duzán, de primavera colombiana y se va a echar todo el mundo a la calle? No, para mí lo que sucedió fue que el gobierno desde el principio debió haber mantenido un diálogo permanente con las comunidades, con los ciudadanos. Yo recuerdo que este país se acostumbró a los consejos comunales del presidente Uribe cada 8 días, que daban la posibilidad que las personas hablaran, intervinieran, presentaran sus preocupaciones y que el gobierno también de primera mano tuviera conocimiento de lo que ha venido sucediendo.
Yo digo que la gente ha encontrado el paro o este tipo de protesta como una posibilidad para que el gobierno los escuche, para que el gobierno los atienda. O sea, si hubiera seguido Santos con esa política de Uribe, yo creo esos que consejos sí. no habría habido Yo paro. creo que sí, es que yo lo viví con el tema de los cafeteros. Mire, nosotros fueron muchas las veces en las cuales buscamos un espacio de diálogo entre los cafeteros y el gobierno. Les cuento una anécdota. Varios parlamentarios que hacemos parte de la bancada cafetera nos reunimos en la presidencia del Senado con el gobierno y los cafeteros de Dignidad Cafetera muchísimo antes del paro. Allá fue el ministro de Hacienda, fueron otros 2 ministros, se sentaron media hora y se fueron. Dijeron, no, mañana continúa la reunión en la Federación de Cafeteros. Fueron los de Dignidad Cafetera a la Federación al otro día y no llegó sino el representante del Ministerio de Agricultura para temas cafeteros. Entonces, claro, los señores salieron furiosos. Luego entonces viene la protesta al frente de la Federación de Cafeteros cuando el Congreso Cafetero. El gobierno no atendió a los cafeteros que estaban afuera. No, dijeron, una vez que estos cafeteros no representan a los verdaderos cafeteros que están aquí sentados todos encorbatados en la federación, en el Congreso Cafetero, y afuera estaban todos vestidos de campesinos o vestidos como ellos en su ropa de trabajo normal, y el gobierno no los quiso recibir, no quiso hablar con ellos. Y después vino el paro, y entonces dijo el gobierno, no, es que ustedes no representan los de Dignidad Cafetera a la institucionalidad cafetera. Y dijo, no, y entonces invitó a todos los comités cafeteros, vinieron aquí a la federación, volvieron todos de saco y corbata a sentarse con el gobierno, dizque a dialogar, y entonces le dijo el gobierno, salió con la noticia un sábado, recuerdo el ministro de Hacienda o el presidente, yo no recuerdo quién, y dijo, ya llegamos a un acuerdo con los cafeteros, y el paro continuaba. El paro se levantó 8 días después cuando ya el gobierno acordó con Dignidad Cafetera, habló con los de Dignidad Cafetera. Entonces, conclusión, es la falta de diálogo del gobierno con las comunidades, con la gente del común, con la gente de la calle, que es la que ha llevado que encuentre en la protesta a la gente la posibilidad de que el gobierno los escuche y atienda sus problemas. Alfonso Prada, pero le está dando buenos resultados la estrategia del gobierno de impedir que se unan todas las marchas. Pues a mí me parece que no hay muy buena estrategia, honestamente. Creo que esto no está dando resultado, creo que esto va marchando mal y creo que amerita un liderazgo mucho más fuerte del propio presidente, de los ministros de Estado, que se acompañen simultáneamente de la mejor gente en cada tema, sin desconocer, digamos, la importancia que tiene un ministro de Minas, un ministro de Agricultura. Cuando usted va a sentarse a dialogar o a negociar con los mineros pequeños, como sea, van a respetar enormemente no solamente la figura del ministro, van a respetar quien conoce el tema, quien maneja el tema al derecho y al revés. Hay que acompañarse de la mejor gente, de las mejores propuestas. A mí me parece que le falta muchísimo. En el caso del Catatumbo, por ejemplo, el episodio del envío de los 5 viceministros, los volvieron ropa de trabajo en una sesión. Hay que hacer la cosa con el mayor peso político, con la gente más calificada y darle un tratamiento de mucho más alto nivel a cada una de estas. Interesante que lo diga usted, doctor Prada, porque Lucho Garzón, el ministro del Diálogo Social, es su ministro del Partido Verde, la cuota dentro del gobierno nacional. Y actúa claramente. Y está fracasando y actúa como coordinador del esfuerzo, pero el esfuerzo, insisto, tiene que ser todavía mejor. Lucho, yo creo que difícilmente usted encuentra un mejor negociador en Colombia que durante décadas representó a los trabajadores de Colombia en cada negociación sindical anualmente. Pero le quedó grande, doctor Prada, lo devolvieron. Y vaya el vicepresidente, por eso creo que la estrategia tiene que mejorarse sustancialmente, la coordinación interna, lo estoy diciendo con toda la honestidad del caso, pero además antier estuve dialogando varias horas con Lucho Garzón. Me comentó buena parte de las intimidades de este proceso, en fin, a él le corresponde seguramente dentro del Consejo de Ministros señalar muchas de las cosas que yo estoy señalando acá y estoy seguro que lo hace, que dialoga con el presidente, que pide mucha más coordinación y claridad en los protocolos de este tipo de diálogos y ese acompañamiento cada vez debe ser mejor. José Manuel Acevedo, hay mensaje por Twitter del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Acaba de tuitear lo siguiente: tenemos toda la disposición para acordar programas con los campesinos, pero otra cosa muy distinta es tratar de cooptar el descontento justificado del campesinado de esa región y su derecho a la protesta social para, por vías de hecho, intentar obligar al Estado a tomar decisiones administrativas con consecuencias jurídicas sobre el territorio, que es lo que se pretende con la introducción en la discusión
construcción de las zonas de reserva campesina. Natalia Springer, ¿le gusta ese tuit? Me gusta, pero ¿sabe qué? Me gusta más. El doctor Prada estaba pensando, si fuera futbolista, qué gambeta la que se metió con la pregunta. La verdad es que Lucho Garzón fracasó, doctor, pero si se vuelve futbolista, lo fichamos en Santa Fe. No necesitamos una gambeta de ese tamaño. Y viera la que hizo Pa' aquí, mañana. doctora Acevedo. No, pero mire, sobre el tema se le salió de las manos. Yo siento que no solamente la estrategia no es ni buena ni mala, no hay estrategia. Uno no sabe si es que se les están agotados. Por supuesto, lo que está pasando en La Habana es muy intenso, es un pulso que además es un pulso regional, porque es un pulso con La Habana, es un pulso con Caracas, es un pulso de fronteras, es un pulso con lo que está pasando al interior del país, con los cambios cualitativos en las formas del conflicto, pero la verdad es que por lo menos en este tema no hay estrategia. Sí. Ya regresamos con Germán Barón Cotrino, 8:58, 7:58, perdón, y Germán Barón Cotrino. Acevedo, se habla mucho de la posibilidad de que cambien las normas que reglamentan la posibilidad de que haya coaliciones de cara a los próximos comicios. ¿Por qué? Sí, porque como están las normas hoy en día, Juan Carlos, se prohíbe la fusión, la escisión, el transfugismo, es decir, el cambio de partido cuando a los parlamentarios les parezca, eso no se puede, y tampoco las coaliciones entre los partidos políticos. Se necesita además que pasen un umbral superior al 3%, que parece muy alto en estos momentos para algunos partidos minoritarios que están teniendo problemas precisamente de cara al 2014. Por todas esas razones se está promoviendo por parte de algunos sectores políticos la posibilidad de pensar en fórmulas creativas o de una reforma legal, por ejemplo, dentro del Congreso de la República que permita por lo menos las coaliciones entre partidos políticos que a su vez le permitan a las minorías sobrevivir en este mar electoral que se avecina en 2014. Bueno, aquí hay un senador y dos representantes. Doctor Germán Barón Cotrino, que es representante de la Cámara, ¿usted cree que hay ambiente en el Congreso para cambiar esas normas? No lo veo, pero incluso antes de iniciar el programa lo comentábamos con el doctor Vélez y la verdad es que los pronunciamientos de la Corte y la normatividad como está en este momento impide el transfugismo. Hay afirmaciones y hay sentencias en donde lo que se busca es evitar una traición al elector, por decirlo de alguna manera. El elector vota por una persona por un periodo y pretende que mantenga esa ideología o por lo menos coherencia con lo que propuso hasta el final del periodo. De ahí que la única solución es que se liquiden los partidos para poder hacer coaliciones. Pero yo no le veo ambiente y creo que además hay circunstancias de orden político que van a impedir que se presente y que pueda avanzar. De hecho, ese proyecto ya fue presentado el semestre pasado y no tuvo el acompañamiento ni del Partido de la U ni del Partido Conservador. En cuanto a las minorías, claro que el aumento del porcentaje en el umbral pone en riesgo minorías políticas. En esa circunstancia estamos también nosotros, pero depende de los fortalecimientos de las listas que cada partido efectúe, el futuro de los mismos. Y en esa medida, pues la norma no la podemos cambiar faltando tan poco tiempo para un proceso electoral. Y segundo, yo debo reconocer que yo fui coautor de esa norma hace varios años y no podría aducir que como la circunstancia no me es favorable, valdría la pena hacer un cambio. No le veo el ambiente y no creo que sea posible. Es interesante, Iragorri, tener aquí en esta mesa al doctor Germán Barón de Cambio Radical y al doctor Alfonso Prada del Partido Verde, porque ambas colectividades enfrentan efectivamente ese reto de ver cómo superar el umbral en las próximas elecciones de 2014. Doctor Prada, ¿será cambiando la ley para permitir las coaliciones o hay una fórmula más creativa que esa que ustedes estén contemplando en estos momentos dentro del Partido Verde? Hoy teníamos una reunión con el ministro del Interior y con el senador Cristo, supuestamente para hablar de este tema. Se aplazó porque tuvo que ir a este tema de los paros allá en Medellín. Pero yo iba a esa reunión en una línea muy de la mano, digamos, de lo planteado por el doctor Germán Barón. Y yo creo que nosotros sí podemos expedir una ley que reglamente las coaliciones, que reglamente el efecto de la decisión, de la fusión, pero los efectos no podrían ser con aplicación inmediata para las elecciones, cuyo proceso comienza en el próximo mes de noviembre. ¿Por qué razón? Precisamente porque en el mes
de diciembre, la Corte Constitucional, a raíz de un pronunciamiento de una demanda, motivada por una demanda contra un acto legislativo en el que el Congreso aprobó que no habría conflicto de interés en el trámite de las reformas constitucionales. Ese fue el que habilitó que pudiéramos tramitar, entre otras cosas, la reforma a la justicia. Y ese acto legislativo fue declarado inconstitucional en la Corte. No tenemos el texto final de la sentencia, no se ha publicado, es de las cosas pues extrañas que ocurren en este país. Hay una sentencia en diciembre, estamos en julio y todavía no conocemos el texto, con 4 hojitas de comunicado de prensa. En las 4 hojitas dicen los resúmenes de los magistrados, presentados por el presidente de ese entonces, dicen, ojo, porque sí hay conflicto de interés en el trámite de los actos legislativos y también en el trámite de las leyes. Y como por ejemplo en las leyes electorales, que cuando los congresistas son miembros de partidos, aspiran a ser reelegidos, van a cambiar las reglas de juego en donde ellos mismos van a competir, claramente pueden estar incurriendo en un conflicto de interés. Ese argumento es un argumento sensato, razonable. Yo hace mucho más de un año, primero, con Germán Barón aquí presente en esta mesa, propusimos la eliminación de ese mismo acto legislativo por vía del propio Congreso. El Congreso se durmió, no reformó el reglamento después de la reforma a la justicia para evitar las malas conciliaciones. Es un paquidermo a veces que no logramos que reaccione ni frente a la opinión pública ni frente a la conveniencia misma, y terminamos permitiendo que la Corte Constitucional nos impusiera una limitación razonable frente a la insensatez en el trámite de unos proyectos que habíamos propuesto. Por esa razón, creo que podríamos hacerlo, pero lo que no podemos es alterar las normas en curso, y eso hace que pues no haya nada que hacer que irnos con las reglas que están. Pero doctor Germán Barón, vuelvo con usted, pero ¿usted ve posible, tal como están las cosas, de que partidos como Cambio Radical y los Verdes sobreviven? Pues son circunstancias muy difíciles. Nosotros podríamos decir que estamos bordeando el umbral, y es evidente que depende de un trabajo político muy arduo el lograr fortalecer esas listas. ¿Qué hacen quiénes, doctor Germán? Porque es que la gente quiere saber qué oferta de nombres ustedes tienen como Cambio Radical que sea interesante y que arrastre votación. No, hay personas como Rodrigo Lara, como el mismo Carlos Fernando Galán, que nos dijeron en esta mesa que no estaban interesados en meterse en un partido con unos personajes muy cuestionables, claro, a los que ellos no les salen. Y esa es la diferencia interna que tenemos. Recuerde que en la época en que vino el problema de los avales, yo era el director del partido, me reemplaza Carlos Fernando Galán, y con él coincidimos en muchas de las posturas que han venido generando divisiones al interior del partido. Pero por eso, un poco teniendo en cuenta que la liquidación de los partidos es una de las posibilidades que existen, pues uno entiende que casos como el de partidos que puedan desaparecer pueden tener personas muy valiosas. Yo le decía a Alfonso Prada, siempre le he dicho, qué mejor que poder trabajar con una persona que uno sabe que hace la tarea con seriedad, que conoce los temas, que le pone entusiasmo a los proyectos, porque con él hemos presentado no solo eso, sino varios. Eso es lo que de pronto en un momento dado nos va a permitir tener una salida, o una diferente. Pero las circunstancias, yo creo que estamos todavía, aunque cercanos a las elecciones, lejanos de las consecuencias de esto, porque son decisiones que no se toman por una o dos personas, sino por partidos enteros, y después de haber hecho un trabajo donde miramos si podemos fortalecerlos o no. A ver, senador Vélez, usted parece como en el peor de los mundos, porque está en un partido santista, mayoritariamente santista, siendo uribista, pero al mismo tiempo no se puede cambiar de camiseta e irse a aspirar, por ejemplo, al Senado de la República por el Centro Democrático, porque precisamente la ley y la Constitución prohíben el transfugismo. ¿Qué va a hacer usted? Bueno, lo primero es que los colombianos que me eligieron al Congreso lo hicieron porque yo estaba defendiendo unas ideas que eran las tesis del expresidente Uribe. Y por eso estuve en el partido de la U. Yo entro al partido de la U precisamente con ese propósito. ¿Y cómo le parece que ahora que quiero reelegirme, suponiendo que vayamos otra vez a ese proceso, ya voy a representar otras ideas? Entonces ya no puedo seguir, decirle a los electores, mire, yo los estaba representando a ustedes porque ustedes me dijeron que fuera al Congreso a seguir defendiendo las tesis del presidente Uribe. Pero ahora que vuelva al Congreso, entonces ya yo no puedo ir defendiendo las tesis del presidente Uribe, eso va a ser en otra parte.
entonces me va a tocar es defender las tesis del presidente Santos. Eso es lo absurdo también del transfugismo, eso no tiene sentido, porque el partido de la U en su declaración programática aprobada en marzo del 2009 establece claramente que su compromiso programático es con la defensa de las tesis de Uribe. Cuando el partido dice que va a defender lo que hoy defiende el presidente Santos, está contrariando su propia declaración programática. Ahí hay una incoherencia enorme, absoluta, porque entonces cuando salen a defender al gobierno del presidente Santos, el partido de la U, y sale a desporticar del presidente Uribe, esos mismos parlamentarios, pues lo que están haciendo es ir yendo en contravía de lo que plantea la declaración programática, que es evidentemente esa declaración programática lo que ha venido pregonando el presidente Uribe y que hoy está recogiendo el Centro Democrático. Eso también, eso es otra de las razones por las cuales esta ley 1475, la reforma constitucional que prohibió el transfugismo, pues no es perfecta, porque entonces pues lo obligan a uno a ir en contravía de sus principios, o de sus tesis o de sus creencias, pues simplemente por cumplir con una ley y para poder llegar al Congreso. Entonces yo no puedo volver al Congreso de la República si así lo fuera a hacer, porque yo, pues que he venido defendiendo las tesis del presidente Uribe, ahora tengo que decir que ya no las defiendo y que entonces voy a defender otras tesis diferentes. Es decir, yo me hago, por ponerlo en términos más sencillos, yo soy liberal y voy y me elijo defendiéndole y diciendo a los colombianos, voy a defender las tesis liberales. Y una vez estoy elegido, el Partido Liberal decide convertirse y volverse en el Partido Conservador. Defender a Ordóñez. Entonces, claro, defender a Ordóñez, porque tomó una decisión. Entonces ya ahora yo tengo que decirle a los electores, señores electores, en estas próximas elecciones, yo ya no voy a defender las tesis liberales, sino las tesis conservadoras. Sí. Eso es lo absurdo de esa ley que nosotros aprobamos. Natalia, una visión desde afuera del Capitolio Nacional nos vendría muy bien. ¿Usted está viendo coaliciones venir? ¿Cómo resolver el problema de Cambio Radical y del Partido Verde dadas estas limitaciones legales? Pues aparentemente en este momento no está claro ese panorama, pero estoy segura de que no van a quedarse cruzados de brazos viendo cómo se hunde el barco. Esto no va a pasar, así que seguramente vendrán grandes coaliciones, ya empiezan a dibujarse algunas de esas coaliciones, se habla mucho de conversaciones. Vamos a ver qué es lo que finalmente se materializa. Eso no lo sabremos todavía, un extraño año preelectoral sin duda. Bueno, cambio de tercio. El presidente Juan Manuel Santos y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se van a reunir el próximo lunes en algún lugar de la frontera. Maduro, que además acaba de formalizar su matrimonio con la procuradora venezolana con quien vivía hace varios años, dijo hoy, a propósito de ese encuentro con Santos, lo siguiente. Hemos acordado reunirnos, el presidente Juan Manuel Santos y mi persona, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y nuestras delegaciones, nuestros cancilleres, el próximo lunes 22 de julio en un lugar de la frontera que estamos conversando para ver dónde lo vamos a hacer. Una reunión de trabajo donde nosotros vamos con la mejor buena fe, la mejor buena voluntad, vamos con la voluntad chavista del amor por Colombia. ¿Será que así se va a cerrar la grieta que se abrió cuando Santos recibió a Enrique Capriles, doctor Prada? Sí, yo sí creo que se va a avanzar enormemente. Ya hemos vivido momentos de crisis iguales o peores que ese que acabamos de superar y se impone la sensatez y la razón. Yo creo que confiemos en esa sensatez y en esos buenos argumentos de dos países hermanos que se necesitan en todos los temas. Somos vecinos, somos frontera, somos un comercio tremendamente compartido y aspiro a que sí, yo creo que esto va a mejorar sustancialmente. ¿Quedó superado el incidente entonces por lo de Capriles con Santos, senador Vélez? Pues yo diría que sí, hay que decir que ya las relaciones con Maduro pues han mejorado. Me parece que en la medida que mejoran con el presidente Maduro, desmejoran con la oposición. El presidente Santos vuelve otra vez entonces a apoyar y a respaldar el gobierno ilegítimo de Venezuela. Y eso pues va a generar otra vez un distanciamiento con la oposición. Yo alguna vez hablaba con
algún representante importante de la oposición venezolana y me decían que habían 4 personas que a ellos no les perdonaban. Uno era Insulza, el otro era Lula, el otro era Carter y el otro era el presidente Santos. No sé por qué lo dirán, pero creo que en la medida que más cercanía haya con Chávez y con Maduro, pues obviamente más lejanía va a haber con la oposición venezolana. Natalia Springer. Pues no se dan ustedes cuenta que esta es la internacionalización de la política del amor. Mire, se acaba de casar el presidente Maduro. Yo creo que hay una ruptura y tengan la plena certeza de que esa ruptura no será fácil de resolver, no en el corto plazo. Sin duda alguna volverán a reunirse, pero las relaciones no son iguales. Y no hay duda tampoco de que algo desde Caracas está saliendo hacia La Habana que alarga y alarga los tiempos y hace un poquito más difíciles las conversaciones. Esa relación no está en su mejor momento. Sí, es que fíjese, Natalia, que esta mañana en el noticiero, aquí en RCN, la radio que dirige Yolanda Ruiz, Rodrigo Pardo decía que no es lo mismo la relación Santos-Chávez que la relación Santos-Maduro, y que el presidente Santos era perfectamente consciente de eso y que era perfectamente consciente de que quería enfriar un poco la relación con Maduro, que no le convenía estar tan cerca de Maduro como en su momento estuvo con Chávez. ¿Por qué pudo darse ese cambio de posición en los últimos meses, que es deliberado, insisto, por parte de la administración Santos, según dice Rodrigo Pardo, y parece usted coincidir, Natalia? Porque yo creo que el presidente Maduro es un presidente de transición. Entonces, y no hay posibilidad de comparar un fenómeno político como el de Chávez, que a un enfermo y desaparecido del gobierno ganó una elección, ¿no? Ganó una reelección. Un fenómeno político de semejante magnitud, pues no tiene comparación con quien lo ha sucedido, y eso es un hecho, eso no es una crítica, es un hecho. Maduro está en una mala situación, será un presidente de transición, la situación adentro es bastante dura. Diosdado Cabello ha tenido mucho éxito en dividir a la Fuerza Armada, por eso esos movimientos de estos días que se hicieron en las fuerzas tratando de reconfigurar eso, porque claramente Cabello es el que tiene control sobre las fuerzas. Se dice además que ha agitado mucho la bandera nacionalista para tratar de separarlos de Cuba, que son los que mantienen a Maduro en donde está. Es una situación complicada. Claro que a Juan Manuel Santos le conviene, es que el apoyo a Venezuela tiene que ser algo limitado exclusivamente, digamos, a lo que le conviene en términos del proceso de paz, pero no le conviene ser su mejor amigo. De este sí que no. Germán Barón, ¿usted está de acuerdo con Natalia en eso? ¿Usted cree que usted piensa exactamente igual que ella o discrepa? No, discrepo en el sentido de considerar que el presidente tiene una habilidad natural para el manejo de esas relaciones internacionales. Lo demostró cuando tal vez personificaba lo más contrario que podía existir al presidente Chávez, y al final de cuentas terminó manejando las relaciones y enderezando una serie de temas en donde creo que opera un principio que en derecho internacional es el más apetecido, el más respetado, que es el de la libre autodeterminación de los pueblos. Y creo que esa muestra de independencia que se tuvo cuando se recibe aquí al jefe de la oposición es un hecho que lo independiza. En eso sí comparto lo que dice Natalia, pero dos, tengo mucha confianza en que el resultado de esta reunión va a ser una normalización de las relaciones. Creo que los problemas internos de Venezuela son de un tamaño monumental, y aun cuando muchas veces la tesis de que generar un problema con el vecino puede distraer los problemas internos, en este caso creo que ya esos problemas internos van generando unas consecuencias mucho más graves, de tal forma que creo que se van a normalizar las relaciones, y sí creo que, coincidiendo con Natalia, hay una independencia por la diferencia de los perfiles, por las circunstancias históricas, y obviamente porque ese gobierno es un gobierno de transición, en mi opinión también.
Pero fíjense que se le ve un poco incómoda a la canciller con ese giro que para algunos de ustedes es radical frente a Maduro y para otros menos grave. Incluso se ha llegado a decir, y lo comentábamos esta mañana en RCN La Radio, que la canciller estaba manifestando entre algunos amigos y allegados suyos esa incomodidad que le genera, digamos, el cambio, el salto ahí del presidente Santos. Doctor Prada, ¿usted ve a la canciller aguantando hasta el último día de este gobierno o de golpe saca la mano antes? Muy difícil. ¿Cuándo es el último día de este gobierno? Ah, bueno, también esa es Si una buena son pregunta. 5 años, Esa es una no la buena pregunta. veo aguantando. Si la cosa termina antes, seguramente va a aguantar. Pero un tema, cuando se dio ese resultado tan apretado entre Maduro y Capriles, con una diferencia pues absurda, no se sabía qué iba a pasar, y el Tribunal Electoral venezolano finalmente declara la elección, hubo inmediatamente una reunión de UNASUR en Lima, el presidente Santos viajó a Lima. Y la viajada a Lima es interpretada como un espaldarazo al presidente Maduro. Después, al día siguiente, prácticamente viajaron de Lima a Caracas, a la posesión del presidente Maduro, y hubo mucho cuestionamiento en Colombia en torno a la presencia del presidente, porque estaba avalando un gobierno que no había sido un gobierno el más amigo de Colombia. Sin embargo, había un proceso de paz en ciernes, en fin, y el presidente Santos le da un espaldarazo a Maduro realmente sin igual, con la autoridad que le da su liderazgo regional y con la muerte de Chávez reciente, el debilitamiento de Venezuela en la UNASUR, también que el respaldo fue duro. Yo sí creo que, como lo mencionaba usted, no hay por qué pensar que no fue calculado. Claro que sí, fue intencional marcar una distancia para equilibrar un poco frente a medio país que no se siente interpretado para nada en esas relaciones. Así es, se nos acabó el tiempo, por desgracia. Gracias, Germán Barón, gracias, Juan Carlos Vélez, gracias también a Alfonso Prada y gracias a Natalia Springer, por supuesto. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad, 8:26. Voces